Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que veremos en nuestro curso e-learning. En este curso e-learning vamos a ver como tema 1 conociendo el entorno Moodle. Para esto le será asignado a cada estudiante un aula virtual de prueba que estará totalmente en blanco. En esa aula el estudiante va a tener el rol de tutor, donde podrá editar cada uno de los recursos y actividades del curso. Si observamos aquí, el estudiante tiene la opción de activar edición del curso, ¿verdad? Esta es una opción que por supuesto solo se tiene bajo el rol de tutor o administrador del curso. Entonces el estudiante contará con dos aulas. El aula donde verá todo el material del curso, donde tendrá colgado todo el material, videos, actividades, PDF y los exámenes que deberá presentar, así como las actividades que deberá desarrollar para demostrar lo aprendido en el curso. ¿Dónde va a desarrollar estas actividades? En su aula de entrenamiento. En esta aula, el estudiante va a comenzar a trabajar cada uno de los temas vistos en el curso. Por ejemplo, en la primera unidad va a comenzar a editar cada una de las secciones del curso, ¿verdad? Para comenzar a darle forma. Va también a conocer lo que es la operatividad del aula. Vamos a ver cada una de las secciones, cuáles son en qué consiste el panel izquierdo o panel administrativo, el panel derecho o panel operativo, ¿verdad? Y en qué consiste el panel de exposición dentro del curso. Podremos comenzar a agregar recursos, cada uno de los recursos dentro de las unidades. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos recursos y actividades que están dentro del curso, como lo es el cuestionario para agregar un examen. Y vamos a ver cómo se configura un examen en cada uno de sus parámetros, ¿verdad? Las calificaciones, los intentos, los tiempos del examen. Vamos a ver cómo se configura y qué es lo recomendable para cada uno de los exámenes. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Por supuesto, por el tema del tiempo, estoy agregando un examen sin pregunta. Ok, solo para que veamos cómo quedaría el examen dentro del curso. Y así con cada uno de los elementos, aquí podemos ver el examen dentro del curso. Podemos agregar también otro elemento como un foro. Cada uno de estos elementos se van a ver en detalle cómo se agregan en un curso. Esto con el fin de que el estudiante vaya armando su propio curso virtual. Entonces, esto con respecto a la unidad 1. Eso en el tema 2. En el tema 3, el estudiante va a ver la estructura ideal de un aula virtual, lo que es el bloque 0, donde ya su curso va a comenzar a tomar forma. Cómo dividir nuestro curso por unidades, por temas, por secciones. Entonces vamos a ver lo que es el bloque 0 o bloque de presentación, lo que es el bloque 1 o bloque de exposición, que serían todas las unidades que el estudiante va a agregar de su curso, y lo que es el bloque final o bloque de cierre, que es donde ya presenta el examen de certificación, agrega su foro de despedida, agrega para generar su certificado automáticamente según las políticas de la institución en la cual trabaja, ¿verdad? Entonces su curso poco a poco va a ir quedando así. Va a ir agregando cada uno de los recursos y actividades dentro de su aula virtual. Ya entrando con lo que es la unidad 2, vamos a ver cómo dar presencia corporativa al curso, cómo manejarlos, agregarle imágenes a cada uno de los recursos y actividades. Luego en la unidad 3 vamos a ver cómo aplicar las estrategias de evaluación. Por ejemplo, cómo agregar tareas, como estas que vemos aquí, cómo se manejan esas tareas dentro del curso, cuáles son los parámetros que se deben configurar para las tareas, ¿verdad? Cómo habilitar la disponibilidad de entrega, perdón, los tipos de entrega, los avisos al tutor, cómo se maneja la calificación con respecto a la tarea. Eso con respecto a la unidad 3.
A la unidad 2, tema 2. En la unidad 2, tema 3, vamos a ver cómo agregar contenido al aula virtual. Vamos a ver cómo agregar contenido tanto utilizando los recursos de Moodle. Vamos a ver aquí, vámonos a nuestra aula de entrenamiento. Moodle posee una serie de elementos para agregar contenido, como lo es la URL, accediendo a otra página, como lo es una página donde yo puedo crear mi propia página de contenido, como lo es subir un archivo. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a agregar, subir un archivo. Aquí le coloco el nombre del material. Todo esto se explica en detalle dentro del video del curso. Aquí selecciono el archivo que quiero agregar. Veamos un ejemplo. Y le damos subir. Eso para ver un ejemplo de lo que veremos en el curso. Allí tenemos un archivo agregado dentro del curso. Fíjense que ya mi aula está tomando forma, ¿verdad? Dentro del aula de entrenamiento el estudiante va a ir creando su propio curso virtual. Luego veremos en la unidad 3 lo que son los recursos externos para la virtualización de contenido. Cómo trabajar el contenido con presentaciones atractivas e insertarlas en Moodle. Vamos a ver recursos externos, un poquito lo que es Wix, cómo trabajar contenido a través de páginas web, por un ejemplo de esta que tenemos aquí, por ejemplo. Una manera de trabajar el contenido. Y diversas herramientas de la web 2.0. Aquí les estoy presentando un ejemplo. Todas estas herramientas se pueden desarrollar dentro de la página a la cual pertenece la herramienta y luego la insertamos en Moodle. Se inserta como se inserta cualquier video, por ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Diversas herramientas, ¿ves? Las trabajamos dentro de su página y veremos cómo insertarla dentro de Moodle. Veamos otro ejemplo. Incluso veremos cómo desarrollar videos e insertarlos como material dentro del Moodle. Eso con respecto al tema 2. Al tema 2 de la unidad 3. En el tema 1 veremos cómo trabajar contenido. En el tema 2 veremos cómo presentar videos como este que tenemos aquí. Y en el tema 3, cómo desarrollar videotutoriales con Camtasia. Vamos a ver también lo que es la herramienta Camtasia. Desarrollar videotutoriales dentro de esta herramienta y cómo subirlas como video a nuestra aula virtual. Todo depende de la necesidad del estudiante. En el módulo 4 ya vamos a ver lo que es trabajar un Virtual Web Class. Vamos a ver un ejemplo aquí de lo que es un Virtual Web Class. ¿Qué pasa? Si no queremos presentar nuestra aula virtual como un aula virtual lineal, la podemos presentar a través de videos y menús dentro del video. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un Virtual Web Class. Es un aula virtual presentada a base de videos. Vamos a ver cómo estructurarla, cómo trabajarla, cómo es la estructura y la personalización de ese tipo de aula, ¿verdad? En el siguiente, veremos lo que es el empaquetamiento Score. En Excel Learning, por aquí tengo un ejemplo de un empaquetamiento Score. Minuto. Creo que lo perdí. Déjenme cargar nuevamente un empaquetamiento Score.
hay varias maneras de cargar lo que es el empaquetamiento Score. Puede ser, bien, aquí tengo uno. Puede ser con Excel Learning, puede ser con Storyline. Hay diversos programas que me permiten trabajar lo que es el empaquetamiento Score. En nuestro caso vamos a ver el ejemplo con Excel Learning, que es una herramienta gratuita que podemos descargar de internet. Entonces yo tengo aquí listo un material trabajado bajo empaquetamiento Score, como pueden observar. Este material lo podemos subir a nuestro curso en Moodle utilizando el recurso paquete Score. Una vez que yo subo este recurso, ya se puede visualizar dentro de Moodle. Ok, eso con respecto a la unidad 6. En la unidad 7 vamos a ver lo que es la gamificación en el aprendizaje. Por aquí tengo una imagen de cómo les puede quedar un aula virtual gamificada, ¿verdad? Es un aula virtual donde el estudiante va a aprender mientras juega o mientras vive una aventura. En este caso tenemos una aventura interplanetaria, ¿verdad? Donde el estudiante va a entrar en cada uno de estos comandos y va a cumplir la misión que es cuando aprueba su unidad, ¿verdad? Vamos a ver también lo que es aulas virtuales iconográficas. Por aquí tenemos un ejemplo de lo que es un aula virtual iconográfica, que es, si no queremos presentar nuestra aula virtual de esta manera, lineal, ¿verdad? Que es la primera forma como aprenderemos a crear el aula virtual porque es el básico, ¿verdad? Si no la queremos presentar así, la podemos presentar de manera iconográfica, a través de iconos, para que sea un aula virtual más atractiva a nuestros estudiantes. Aquí tenemos otro ejemplo de un aula virtual iconográfica, donde en vez de acceder a enlaces, va a acceder a iconos que lo va a llevar a la misma información. Y por último, vamos a ver lo que son los recursos tecnopedagógicos. Por aquí les tengo justo en el video, estos son los videos de material del aula virtual. Cómo la aplicación del código QR en el e-learning. Pues vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar el código QR dentro del e-learning. Vamos a ampliar esto. Por ejemplo, cómo crear un código QR para desarrollar una actividad. Vamos a verlo por aquí. Aquí está. Ok, fíjense bien. Aquí, ¿qué hacemos? Lo que le pedimos al estudiante, se presenta una actividad a través de un código QR, la cual usted puede visualizar a través de su móvil. Entonces el estudiante, en vez de ver la actividad directamente en el aula, tiene que descargar la aplicación de código QR para desarrollar esa actividad. Es una manera de hacerlo interactuar con los recursos tecnopedagógicos dentro del aula virtual. Vamos a ver un poquito lo que es la realidad aumentada. Aquí les coloco una parte del video de nuestro curso virtual donde yo doy una demostración de realidad aumentada para nuestros estudiantes. Muchas veces le queremos demostrar algo. Hay unidades que que se prestan para este tipo de programa o de aplicación. Por ejemplo, si hablamos de medicina, le queremos demostrar lo que es el cerebro, dar un ejemplo. En este caso es un ejemplo de odontología, si mal no recuerdo, donde le estamos demostrando al estudiante cómo se vería esa parte del rostro desde diferentes ángulos en 3D. Fíjense que yo allí le doy vuelta y le muestro desde diferentes ángulos al estudiante cómo se vería. No es lo mismo que mostrárselo en una imagen, allí se lo estoy mostrando en 3D. Para eso es la realidad aumentada. Y por último vamos a ver un poquito lo que es el mundo virtual, en este caso Second Life, ¿verdad? Cómo trabajar un poquito lo que es los avatares en el e-learning. Cabe resaltar que solo el módulo 1, solamente en el módulo 1 vamos a aprender a realizar aulas virtuales bajo la plataforma Moodle.
Ya el módulo 2 es un e-learning avanzado, donde vamos a aprender a enlazar recursos tecnopedagógicos, hacer aulas virtuales de cuarta generación, vamos a ver un poquito de gamificación, que es lo que les mostraba aquí, que son elementos que generalmente no se ven en un curso de e-learning, sino de e-learning avanzado. Entonces el curso es bastante completo, muestra lo que es el desarrollo de aulas virtuales en con cada uno de sus elementos. Vamos a ver a profundidad cada uno de los elementos detalladamente hasta terminar nuestra aula virtual. El estudiante debe elaborar un curso completo que le va a quedar finalmente así, ¿verdad? Con cada una de sus unidades, con su examen final, etcétera. Y ya en el módulo 2 vamos a ver recursos avanzados del e-learning. Gracias.